Padre Cristo, mis hermanos, soy su hermano y amigo Roldi Rodríguez Suárez. Hoy quiero comenzar a hablar, después seguiremos con Apocalipsis, pero es que en Apocalipsis me encontré cosas que me llevan nuevamente a hacer un resumen de esto y con personas que me han hablado. Hay un problema, que no se predica en las iglesias, el juicio de las obras del cristiano. Se enseña que somos salvos por gracia, que es un regalo y que por lo tanto, ya, aceptarte a Cristo como salvo, de todas maneras vas a ser salvo. Pero esto es incierto. Yo recuerdo que en los años 90 la guerra era que la salvación era, tú eras predestinado y de todas maneras ibas a ser salvo. Y todavía hay una guerra. Pero, ¿cuánto de verdad tiene? ¿Cuánto sustento bíblico tiene? Por eso yo hoy quiero hacer un resumen de lo que ya he hablado. No lo voy a leer, pero sí le voy a decir los textos. Por favor, lean la Biblia, revisen los textos bíblicos que yo digo. Miren las enseñanzas, el contexto, el texto. Después les voy a hablar para que usted vea cómo hay enseñanza, que usan un texto pero no el contexto, como el siembra. Y por eso muchos van a ser condenados. Y hoy quiero hablar, justamente empezar a hablar de los pecados. Esos pecados que están ocultos, esos pecados que nos arrastran silenciosamente. En Hebreo, y recuerdo ahora, y perdónenme, en capítulo 2 o capítulo 4, sí, capítulo 2, dice así: porque es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse es caer suavemente. Hebreo capítulo 2. Léanlo, por favor. Los primeros dos versículos. Es caer suavemente. ¿Y qué nos hace caer suavemente? Dos cosas. Primero, los pecados silenciosos. Y segundo, los pecados que complacen nuestros deseos, que son conforme a nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, yo voy a juzgar y voy a murmurar de alguien, no lo voy a juzgar y murmurar conforme a la verdad, sino conforme a lo que yo creo que es la verdad. Y nosotros tenemos que tener claro algo: como cristianos nuestra verdad está en la palabra de Dios, la Biblia. No en mi criterio, no en mi percepción, no en mi inteligencia, no en mi capacidad, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y es un error que se está cometiendo mucho. En 2 Corintios 5:10 dice literalmente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, Reina Valera, para que cada uno reciba lo que haya hecho estando en su cuerpo, sea bueno o sea malo. Se repite en Romanos capítulo 14, versículo 10, léanlo. Miren, ¿qué tribunal? ¿En qué momento el pueblo de Dios, aunque en 1 Pedro dice que el juicio comenzará por la casa de Dios, vamos a participar en este juicio? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Y tenemos que tener en cuenta lo que dice Mateo 7, 21 y Mateo 7, 16. Se lo voy a leer. Mateo 7, 16 dice de esta manera: porque por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, fíjense la importancia. Y en el Mateo 7:21 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, para eso que dicen que la salvación no se pierda, para eso que dicen que no importa que la salvación es un regalo, no es un regalo. La palabra griega que se traduce salvación es favor, no regalo. Miren lo que dice Tito 1:16, ya lo he dicho, estoy recordando. 1:16: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Buena obra. O sea, que las obras, y miren, le voy a leer Apocalipsis 14:13, por favor, léanlo, revisen, no me crean a mí. Busquen lo que dice la palabra de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos seguirán. ¿Para qué?
las obras después de muerto me van a seguir? Sencillamente porque todavía tengo que compadecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que he hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y entonces, ¿dónde va a ser ese juicio? Y ahí entra Apocalipsis 19, 7 y 8. Y se lo voy a leer literalmente, por favor, léanlo. Apocalipsis 19, 7 y 8, no se dejen engañar. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, acciones, obras de los santos. Entonces, si unimos que tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, que nuestras obras nos seguirán, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y leemos que la ropa para las bodas del Cordero están determinadas no por tu fe en Jesucristo, sino por tus acciones, por tus actos, por tus obras. Entonces, y que esta ropa es lo que nos da lugar en las bodas del Cordero, entonces no cabe duda que el juicio de las obras es en las bodas del Cordero. Eso tiene que estar claro. ¿Y dónde están las obras del Cordero? En Mateo 22. Ahí no hay una parábola que nos refiere a Jesucristo, donde dice clarito, clarito como el agua, que muchos fueron llamados a las bodas del Cordero, pero también muchos fueron expulsados de las bodas del Cordero porque no tenían la ropa correcta. Dice, lean Mateo 22, por favor, del 1 al 15. Y le dijo, amigo, el rey. Y entró el rey para ver a los convidados a la boda. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O sea que la ropa era incorrecta. Recuerden ya, Apocalipsis 19, 7 y 8 da el color de la ropa incorrecta. Entonces el rey dijo a los que servían, y versículo 12, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo entró? Por su fe en Jesucristo entró a la boda del Cordero. Creía que Jesucristo era el Salvador, pero no hacía lo que Jesucristo le decía. Por eso es que en Tito 1:16 dice, sí, profesan conocer a Dios, pero lo que hacen no es conforme a la palabra de Dios. El versículo 13, Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadles de pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y miren el versículo 14. Porque muchos son llamados a la boda del Cordero, pero pocos se quedarán en la boda del Cordero, porque pocos son escogidos. Entonces, tiene que estar claro. Se dice claramente que va a haber una obra. Que las obras no, una boda, perdón, que las obras no seguirán, que las obras son lo que dan el color de la ropa, que tengo que compadecer ante el tribunal de Cristo, y que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué está pasando? Esto no se enseña en las iglesias, dolorosamente. Al revés, se hacen cosas incorrectas. Y puedo hablar de muchas. Aquí en España me he topado con 2 o 3, pero voy a hablar una que es generalizada en todas las iglesias que he ido, aquí en España. La acepción de personas. Un pecado silencioso, y este es el número 1. Después iré hablando de otro. La acepción de personas, hermano. Santiago, capítulo 2, miren lo que dice. 2 del 8 al 13, lo voy a leer. Miren, esto lo podemos leer en muchos otros lugares, ahora se lo voy a decir, pero voy a leer pues Santiago capítulo 2 porque es el más claro. Versículo 8 al 13. Si de verdad cumplís vosotros la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no me voy a hacer. ¿Quién de ustedes se sacaría a sí mismo un ojo?
¿Quién de ustedes diría que es un mentiroso? ¿Quién de ustedes se diría a todo el mundo que usted es un asesino, un criminal, un mentiroso, un ladrón? Nadie lo hace. Sin embargo, somos capaces de hacerlo contra otro. Dice, vamos a seguir, Santiago capítulo 8 al 13, versículo 9. Mas si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois redarguidos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarde la ley pero ofende un punto se hace culpable de todas. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no comete adulterio pero mata, ya te ha hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que han de juzgado por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En la Reina Valera 1960 lo dice mucho mejor. Se lo voy a leer, porque esa es Reina Valera revisada, pero la de 1960, y voy a terminar, dolorosamente no puedo seguir. Bueno, después usted lo lee. Reina Valera, por favor, léalo, versículo 1 al 8. Capítulo 2, versículo 8 al 13. Capítulo 2, versículo. Si en verdad... Versículo 9. Pero si haced asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y el que transgrede la ley es condenado. Eso tiene que estar claro. Revisen también para ver esto de la acepción de personas. Y quiero poner un ejemplo. En Lucas 20:11, Romanos 2:11, Hechos 10:34, Gálatas 2:6, Colosenses 3:25, Efesios 6:9 y 1 Pedro 1:17. ¿Por qué? Porque uno va a iglesias y no te saludan, aunque son iglesias pequeñas. No te saludan. Incluso personas con ciudadanos que dolorosamente se levantan contra ti, hablan a los pastores mintiendo. En una iglesia dijeron que yo era unitario. En otra iglesia dijeron que yo tumbaba a la gente. Miren, mentiras una tras otras, y dolorosamente los pastores no vienen y se sientan a conversar contigo para saber si es verdad o mentira. Y otras iglesias que a través de ti se manifiestan los dones del Espíritu, enseguida te ponen el pie encima. Pero lo peor, iglesias que si tú no te conviertes y te bautizan en esa iglesia, no te dejan participar de la cena del Señor, creando división. Dolorosamente, esa es una realidad que va a condenar a mucha gente, y a veces hasta gente buena. Le voy a decir una cosa: gente buena, gente que de verdad son cristianas, que de verdad creen en Jesucristo, pero son transgresores de la ley. Y aquí ley no significa los 10 mandamientos. Aquí ley significa la palabra de Dios. Busquen en el griego, en el Ashword, y en muchos lugares viene todo eso. Pero hay que leerlo, hay que investigar, hay que preguntar, hay que averiguar para saber que lo que estamos diciendo es verdad. Porque al final, hermano mío, estamos cayendo en blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se lo voy a leer para terminar. 1 Pedro 4:14 dice: si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por parte de ellos Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. O sea que cada vez que usted dice una mentira sobre un cristiano, sobre un siervo de Dios, está blasfemando al Espíritu Santo y por lo tanto te está condenando. Que la paz de Cristo sea con todos nosotros.